Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos venido haciendo en el centro acerca de este tema y que nos han llevado hoy a estar haciendo este foro en un tema que, como bien decía el doctor Gutiérrez esta mañana, consideramos de vital importancia para el sector de la salud y una de sus mayores debilidades. De alguna manera, esto es una propuesta que estamos haciendo desde el centro y hacemos pública hoy con la intención de enriquecerla en la relación con todos ustedes y con las instituciones con quienes trabajamos. De manera que no es un producto terminado, es un producto que de alguna forma hemos venido desarrollando desde hace un tiempo, pero que es sujeto de las inquietudes, sugerencias y propuestas que a bien tengan ustedes. Creemos que ya es un producto de alguna manera estructurado y por eso nos atrevemos a mostrarlo hoy aquí. Al final incluso voy a hacer una propuesta para quienes de ustedes estén interesados efectivamente en hacer de esta debilidad una fortaleza en sus instituciones. Quiero empezar entonces diciendo que todo lo que hemos dicho previamente en términos de cuál es la situación del tema de gestión humana en las instituciones de salud, y parto de que eso es una generalidad, y más, una generalización lingüística que estamos haciendo, porque igual hay toda una escala de grises en este tema, desde quienes han avanzado y me atrevo yo a decir pueden dar cátedra a algunas instituciones o a algunas organizaciones del sector real diferente al sector de la salud, como hay otros que ni siquiera se les ha ocurrido pensar en el tema. De manera que entonces el objetivo fundamental hoy es compartirles a ustedes esta propuesta y hacer de esta entonces como el inicio de este tema al interior del Centro de Gestión Hospitalaria para las instituciones. Como decía esta mañana Rodolfo González, esto es un asunto de generar valor y es un asunto en el que nosotros no estamos pretendiendo menospreciar las personas de la institución, sino por el contrario hacer que se vuelvan protagonistas, y partimos de una premisa, y es que las instituciones de salud están para prestar servicios de salud. El core del negocio de las instituciones de salud, y esto en principio puede sonar contradictorio, no es hacer gente feliz. El core de las instituciones de salud es prestar servicios de salud. No son instituciones que están para que vinculemos personas y vivan felices, cosa que sí debemos hacer. Y les digo, parece una contradicción porque hemos venido diciendo cómo hacemos para que las personas vivan bien, vivan felices en las instituciones. Y hay que entender esa diferencia, en tanto las organizaciones deben cumplir su razón social con personas que sean felices. Y es allí donde entonces cabe perfectamente la diferencia. No podemos olvidar nuestra razón de ser por pretender de manera equivocada interpretar lo que hemos venido viendo durante la mañana de hoy. Debe ser entonces parte de nuestro quehacer, debe ser parte de nuestros objetivos, asegurar que las organizaciones tienen personas felices, personas que trabajan bien, que trabajan a gusto, que se sienten que en esa organización donde están pueden lograr su proyecto de vida, más que todos estamos apuntando al objetivo de cumplir nuestra razón de ser y de lograr que nuestras instituciones presten un excelente servicio de salud seguro y humano. En ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar en algunos momentos en la presentación de agregación de valor desde las personas. Para que las personas agreguen valor, es necesario que nosotros les agreguemos valor a ellos. Es decir, que tengamos siempre presente la manera de agregar valor a las personas para que ellos puedan agregar valor a la organización y esta a su vez lo pueda hacer con nuestros usuarios y nuestros clientes. Hay tres modelos que yo he tomado para darle como marco de referencia al proceso. El primero, y lo voy a pasar más de largo porque buena parte de ustedes lo han conocido a través de la historia del Centro de Gestión Hospitalaria, es el enfoque de gestión integral por calidad y nos sigue dando los lineamientos
para el desarrollo del modelo de gestión humana. No pudiéramos nosotros desarrollar un modelo de gestión humana sin tener en cuenta el modelo de gestión integral por calidad, dado que desde allí es de donde se rigen entonces los destinos de la gestión de la organización y donde buscamos que cada una de las actividades que hagamos agreguen valor a la organización. En ese sentido, entonces, partimos del modelo de gestión integral por calidad con sus tres dimensiones: direccionamiento estratégico, la gerencia de los procesos y la gestión de la cultura, y donde la esencia como sistema no está en cada uno de esos tres elementos. La esencia de ese modelo está en la interacción que logremos hacer de cada uno de esos tres elementos, es decir, en cómo vamos desarrollando cada uno de esos temas, pero cada uno de esos temas está integrado con el siguiente. En ese desarrollo, entonces, decimos que la gestión integral por calidad lo que está buscando es que todos estemos encontrando lo que buscamos. Y cuando digo lo que buscamos es que estamos generando respuesta a unas necesidades. Y esas necesidades hoy vamos a hablar, o de las necesidades que hoy vamos a hablar fundamentalmente, es de las necesidades de los empleados. En algunas de mis intervenciones con algunas instituciones le he preguntado a algunos de los asistentes o de los participantes en los ejercicios y talleres que hacemos, ¿cuántas veces la organización le ha preguntado cuáles son sus necesidades? Y he encontrado un silencio como el que ustedes acaban de tener. La gran mayoría de las personas no tienen respuesta. La respuesta es que nunca les han preguntado. Entonces debemos partir desde allí, desde que nuestro modelo de gestión debe ser un modelo de gestión incluyente de las personas, debe partir desde las necesidades de las personas. Si las instituciones están constituidas por personas, ¿cómo nosotros hacemos empresa si no sabemos las personas que hacen nuestra empresa qué necesitan? Yo hago digamos como una situación hipotética y les digo, si todos fuésemos miembros de una organización, estuviésemos aquí toda la institución y nos saliéramos a la línea 68, ¿dónde estaría la institución? Y algunos de ustedes sí alcanzan a imaginarse dónde está, ¿no? No está aquí adentro, está allá afuera. Eso es lo que debemos cuidar, y desde allí es donde construimos entonces esa organización distinta y ese modelo distinto de hacer gestión, donde partimos de que la organización presta unos servicios con personas, y son las personas a las que nosotros debemos cuidar para que presten esos servicios humanos y seguros de los que hemos venido hablando. El direccionamiento estratégico no voy a hacer mucho énfasis en él, simplemente es el norte que nosotros trazamos a la organización, cualquiera sea la metodología, no importa. Existen muchas formas de hacer estrategia en las organizaciones. Si hacemos una estrategia basada en procesos normales, tradicionales, de hacer análisis DOFA, de hacer definiciones de megas, de hacer definiciones de visiones, de valores, de estrategias, de objetivos, en fin, o si hacemos administración por escenarios, o si hablamos de valor agregado, cualquiera sea la alternativa que nosotros optemos, simplemente estamos definiendo una ruta por la cual nos vamos a seguir en la organización. Y esa ruta es una ruta que finalmente tiene una forma de llevarse a cabo. La forma de llevarse a cabo la ruta es en el día a día. La estrategia no se logra haciendo medidas salvadoras, medidas donde vamos a cambiar el rumbo de los resultados de la organización de un fin de semana a la semana siguiente, que nosotros terminamos los viernes con unos resultados y el lunes amanecemos entonces con unos diferentes. Es en el día a día, en el devenir de todos los días, y es allí donde hablamos de los procesos cotidianos de la organización. Todo lo que hacemos en la organización gira alrededor de esos procesos cotidianos, y en esos procesos cotidianos incluimos dentro de ellos el tema de la gestión humana. El tema de la cultura de la organización, a mi juicio, tiene muchísima tela que cortar aún en las instituciones de salud, dado que a veces creemos que el tema de la cultura es, por lo difuso en principio, muy sencillo de abordar, y tal vez diciéndolo de manera un poquito simplista, el hacer un ejercicio de clima organizacional nos dice entonces cómo están las personas de la institución, y de acuerdo con eso tomamos algunas medidas para que estén mejor. Cuando les decía ahora que he preguntado qué les ha dicho la organización o qué les ha indagado la organización por sus necesidades, hay una respuesta que ha salido y que de alguna forma ha sido reiterativa, y es las encuestas de satisfacción. ¿Y
creo que las encuestas de satisfacción no son necesariamente la herramienta que nos permita tener toda la información que necesitamos para direccionar la cultura de la institución hacia aquello que queremos nosotros lograr como el valor agregado de la institución. En ese orden de ideas a la cultura hay que darle ruta, hay que darle rumbo y hay que gerenciarla. Y en ese orden de ideas nosotros debemos identificar cuáles son las creencias, cuáles son las convicciones, cuáles son los acuerdos tácitos o explícitos que han hecho las personas de la institución para convivir dentro de ella. Y en alguna oportunidad les preguntaba yo a unas personas de una institución por qué se comportan ellos de esa manera en la que se comportaban. Y se quedaron callados hasta que de pronto una de las personas, una médica, dijo: para conservar el puesto. Y se ruborizó porque el gerente de la institución la miró como asombrado. Le dije: no se ruborice, que esa es la respuesta. Finalmente los seres humanos tenemos una necesidad de filiación, y qué más si adicionalmente con eso sobrevivimos y le damos la subsistencia a nuestra familia. Entonces, con mucha mayor razón, cuando nosotros llegamos a una organización, la cultura nos va absorbiendo, pero nos absorbe porque además nosotros necesitamos ser aceptados dentro de ese grupo humano. Entonces hay que buscar qué es lo que subyace en la cultura para nosotros también ir direccionando con algunas medidas esa cultura que esperamos que sea la cultura efectiva. Y yo llamo de cultura efectiva porque no necesariamente vamos a hablar de una cultura ideal, sino de una cultura necesaria para que esa organización logre los resultados esperados. La riqueza del modelo, como les decía, está entonces en la integralidad que le demos, en la interfuncionalidad que le demos, en las interrelaciones que le demos a cada uno de estos tres elementos. Y si hablamos del direccionamiento estratégico, les decía, es en la práctica cotidiana donde el direccionamiento estratégico se hace realidad. ¿Cómo entonces nosotros estamos logrando hacer el proceso de despliegue? Desde la estrategia a los procesos, de manera que todos y cada uno de los que somos miembros de la organización tenemos claro cuáles son nuestras metas y cuál es nuestro aporte. Y ahorita en la presentación que hacía Pedro, él decía, cada uno tenía algo que aportar. Y es allí donde nosotros debemos indagar si cada uno de las personas miembros de nuestra organización tienen claro cuál es el aporte que están haciendo. Y que no lo pensemos después cuando ya no hay nada que hacer, sino que lo pensemos antes, que seamos proactivos en identificar qué es lo que cada uno está aportando. De otro lado tenemos la relación entre el direccionamiento y la cultura, y es donde les decía cómo nosotros logramos que las personas de la organización tengan unos comportamientos, unas actitudes que faciliten que todos estemos haciendo lo que debemos hacer para lograr las metas personales y las metas institucionales. Porque si decimos que la institución o las organizaciones son las personas, debemos estar asegurando el resultado de las personas. Finalmente, la interacción entre la cultura y los procesos, lo que nos está diciendo es nosotros cómo logramos hacer que esas personas, cómo gestionamos que esas personas hagan su labor y la hagan a gusto. Y era donde partí de la presentación diciendo, ahí es donde nosotros logramos que la gente esté feliz. Cuando la gente hace lo que disfruta lo que hace, y no simplemente le toca hacer lo que le han puesto a hacer en la organización, y llega un momento en el cual ya está tan cargado de energías negativas que termina retirándose de la organización y perdemos a ese que era un muy buen empleado. O peor aún, su salud se deteriora y ya no tenemos la misma persona que teníamos inicialmente, porque la misma organización se encargó de irle deteriorando su nivel de competencia. ¿Por qué entonces decíamos este tema en las organizaciones de salud? Porque si estamos hablando de esta gestión integral, hemos identificado que el tema de las personas, y que finalmente son las que hacen la cultura de la organización, y finalmente son las que hacen los procesos de la organización, y finalmente son las que logran las estrategias de la organización, las tenemos que gerenciar. Tenemos que gestionar ese recurso humano donde todos estemos satisfechos. Cuando les decía que las organizaciones se deben convertir entonces en el espacio vital donde las personas logren su desarrollo, es encontrar el debido equilibrio, para llamarlo de alguna manera, entre el desarrollo de la organización y el desarrollo de las personas. Y ese punto de encuentro entre la organización y la gente. De tal manera que esa intersección entre mi proyecto de vida y el proyecto de vida de la organización cada vez crezca y se desarrolle y aumente en tamaño, como lo muestra la gráfica. Alguien pudiera decir, eso nos pudiera llevar a que todos seamos la organización, seamos lo mismo que la organización, y yo perdería la esencia como ser humano si me vuelvo igual a la organización. Si miramos los extremos de la imagen,
Cada uno está creciendo lateralmente. Crece la organización en un sentido, crecen las personas en otro sentido, porque yo como ser humano no debo perder mi individualidad. De tal manera que yo crezco como ser humano a la par que crece la organización y cada uno está logrando unos puntos de encuentro donde también ese significado común de proyecto de organización y de proyecto personal se crece. El otro punto del cual estamos partiendo es la concepción que tenemos de ser humano como un ser humano integral, y donde podemos caer en el riesgo de que nos volvamos súper especialistas en un tema, pero nos volvemos súper especialistas en un tema desde lo técnico, y desarrollamos entonces una sola de las dimensiones del ser humano, y el ser humano se relaciona con muchas otras entidades distintas al conocimiento. El ser humano se relaciona con sí mismo, cómo yo me veo como persona y cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con mi familia. Y hay momentos en los cuales yo debo estar desarrollando nuevas competencias para desarrollarme como miembro de una familia. Yo soy padre no hace mucho y me tomé un buen tiempo después de casarme en tener hijos. Y llevo 2 años aprendiendo a ser papá. Y me ha obligado a desarrollar unas nuevas competencias, que era una de esas dimensiones de mi ser que yo pensé que no necesitaba desarrollar, porque el entorno no me lo había exigido. De manera que estoy en un proceso de desarrollo de competencias nuevas, en la relación con mi familia, distinta a la relación que tenía con mi esposa. Y lo mismo nos ocurre en las organizaciones. Estamos relacionándonos permanentemente con distintos entes que nos exigen entonces trabajar simultáneamente en todos para lograr el desarrollo integral del ser humano en las distintas dimensiones. Voy a avanzar un poco en las distintas dimensiones del ser humano para llegar al tercero, que es el modelo que plantea en su libro Rodolfo, y donde mi interés no es que miremos cada uno de los componentes que hay allí, sino que tengamos la idea de qué es lo que está planteando él allí, y que quienes asistamos a su taller el viernes lo vamos a poder ampliar. Y es básicamente que estamos hablando de contribuciones, y cómo entonces desarrollamos al interior de la institución centros de contribución en cada uno de los distintos temas de la gestión de las personas a nivel organizacional. Ese modelo lo que nos está diciendo es cómo entonces buscamos nosotros desarrollar cierto nivel de especialidad en el desarrollo de contribuciones, en el desarrollo de las personas, de manera que le agreguen valor a la organización. Y de allí el principio que les decía, cómo nosotros le agregamos valor a las personas para que las personas le agreguen valor a la organización. La propuesta del modelo es esta. Básicamente lo que estamos buscando allí es integrar todos los distintos procesos que se ejecutan al interior de una organización con un marco conceptual sustentado en esos 3 elementos que les acabo de compartir muy rápidamente. Fíjense que hay un círculo externo. Ese círculo externo tiene 3 componentes y esos 3 componentes tienen una razón de ser. Lo primero es cuál es el rumbo que lleva la organización. Si yo no tengo claro para dónde va la organización, pues cualquier viento que me sirva, cualquier viento que me toque, me va a ser útil o me va a llevar a cualquier parte, y donde llegue para mí va a ser suficiente. Si estamos partiendo entonces de una organización que tiene una estrategia, esa estrategia debe ser conocida y compartida. Yo recuerdo en la época en la que yo estaba haciendo mi especialización en la Universidad de AFIT, nos pusieron una tarea de investigar algunos elementos de estrategia de las organizaciones, y en aquella época pues estábamos aprendiendo a construir misión, visión y valores de las empresas, y nos daban puertazos en la nariz en muchas de las organizaciones, porque las respuestas en muchos casos era: está guardado en el cajón del gerente, eso es secreto. Y hoy en día creo que todavía algunas estrategias organizacionales están guardadas en el cajón del gerente, posiblemente estén colgadas en muchos de los retablos que encontramos a los ingresos de todas las instituciones. La pregunta es: ¿qué significa para mí lo que dice en ese retablo? ¿Cómo agrego yo valor a la organización desde lo que dice ese retablo? Entonces, el direccionamiento estratégico no es simplemente construir una visión, misión y valores y colgarlos a la entrada de la institución. Es mucho más que eso, y es en el proceso de despliegue y en el proceso del amarre con lo que hacemos en el día a día donde vamos a lograr que el direccionamiento estratégico sea efectivo. Es decir, la estrategia es fruto de tener un proceso de gestión. Quiero decir con esto, a la estrategia hay que hacerle gerenciamiento y hay que gerenciar el logro de la estrategia en el día a día. El otro elemento, y son los 3 elementos del círculo exterior, es el tema del liderazgo.
y fundamentalmente hablando del estilo, en el entendido de que el estilo de liderazgo de la organización, el estilo gerencial de la organización, a mi juicio es una, si no la mejor herramienta que puede tener un gerente hoy en día. Y lo resumiría en una palabra que aprendí hace mucho rato y que siempre he tratado de poner en práctica, y lo llamo el ejemplo. Y es el liderazgo fundamentado en el ejemplo. Cómo los líderes de la organización son los que hacen que la organización tenga una forma de comportarse, tenga una cultura específica, lo que algunos autores llaman el ADN organizacional. Y si decimos que eso finalmente se logra en el día a día, pues el otro elemento entonces deberán ser los procesos. Y hay que tocar desde allí entonces los procesos de gestión humana. Yo recuerdo que alguna vez haciendo un ejercicio en una institución sobre la armazón de todo el modelo de procesos de la institución, no estaban las personas de gestión humana. Y el presidente de la junta directiva, en algún momento, cuando se percató de la situación, entonces nos dijo: llamen a las dos viejitas esas del retroproyector. ¿Será que todavía tenemos en nuestras instituciones áreas de gestión humana que son las del retroproyector? Bueno, ya hoy no usamos retroproyector, sino que tenemos una tecnología distinta, pero para hacer ejemplo, ¿será que todavía tenemos instituciones de retroproyector donde las áreas de gestión humana son los que ponen el retroproyector y ponen el refrigerio? ¿O realmente las áreas de gestión humana están responsabilizadas de agregar valor a la institución? En ese sentido, entonces, todos los procesos de gestión humana serán fruto de un proceso donde nosotros sabemos cuál es el valor que están agregando las personas que los ejecutan. Desde el direccionamiento estratégico, entonces, estamos planteando no solamente la construcción de las estrategias direccional, competitiva o adaptativa que tenga la organización, sino de establecer desde allí cuáles son las creencias reales de la organización. Si creemos en las personas que llevan el retroproyector y el refrigerio, o si creemos en las personas que nos van a ayudar a tomar decisiones de negocio, y a tomar decisiones de negocio desde la gente. Entonces es importante que nosotros construyamos cuál es nuestro modelo, nuestro estilo de pensamiento, nuestra política frente al tema de gestión humana en la organización. Teniendo claro para dónde va la organización y teniendo claro para dónde va gestión humana en la organización, debemos hacer un proceso como de descenso, de despliegue, de desdoblamiento de esas creencias, entendiendo que esas creencias deben llegar hasta la práctica cotidiana. Y para llegar a la práctica cotidiana, uno de los elementos fundamentales que resalto en la franja amarilla es: ¿quién es ese ser humano para la institución? ¿Cuál es la concepción que tiene la organización del ser humano que vive todos los días allí? Una persona muy cercana con quien he trabajado algunos proyectos, y me refiero a mi padre, con alguna frecuencia le hace preguntas a quienes son sus clientes en procesos de asesoría y acompañamiento, y es: ¿dónde vive usted la mayor parte del tiempo? Y las personas inicialmente empiezan a responder del barrio del cual cada uno de ellos tiene su casa de habitación. Y él les dice: piense cuánto tiempo permanece usted despierto y dónde está usted la mayor parte de ese tiempo que está despierto. Dice: aquí en la empresa. Y entonces, ¿usted dónde vive cuando está despierto? Aquí en su casa, aquí en su empresa está la mayor parte del tiempo. En su casa, buena parte del tiempo está dormido. Entonces, ¿cómo no hacer de este, que es el espacio donde yo estoy la mayor parte del tiempo despierto, el espacio donde me siento persona? Y desde allí vienen todas las teorías de concepción del ser humano a tener relevancia para la institución. Nosotros, como líderes de la organización, como líderes de gestión humana, ¿tenemos claro eso? ¿No lo hemos cuestionado? ¿O simplemente estamos cumpliendo con los procesos que nos han asignado para el tema de gestión humana de la institución? Logramos bajar eso entonces a través de, yo lo llamo allí unas políticas, pero igual no necesariamente estoy hablando de política como tal, sino de todas aquellas estrategias que nosotros tenemos para hacer público esa convicción que tiene la organización del ser humano desde la estrategia, y finalmente llevarlo entonces a la práctica. Para llevarlo a la práctica entonces va a dar un recorrido muy largo por sus componentes. El tema del liderazgo es fundamental y lo planteamos desde parte del círculo externo, y hago énfasis en un aspecto del liderazgo, y es que tenemos que ser lo suficientemente justos, y Rodolfo lo planteaba ahora. No podemos pretender por quedar bien con todo el mundo ser equitativos y a todos tratarlos de la misma manera. Y me encontré de casualidad este artículo en prensa en estos días, y hay un término que usamos bastante nosotros en Colombia,
y incluso desde las concepciones futbolísticas, entonces hablamos de las roscas paisas, ¿no? Más que el asunto de la rosca paisa es que en las organizaciones es un tema de los innombrables que llaman los coach hoy en día. Y eso no se puede decir, todo el mundo lo sabe. Más nadie se atreve a decirlo, porque si alguien se atreve a decirlo, pues se va a echar al jefe de enemigo. Desde allí entonces estamos nosotros dando señales contradictorias cuando decimos que esta organización es una organización donde las personas son lo más importante de nuestro PIG. Y yo he escuchado gerentes que lo dicen en esos términos. El asunto es que saben de qué color está la cifra de ese rubro de personas. Sí, en rojo, en buena parte de las instituciones. Se nos queda simplemente en un discurso muy bonito. ¿Cómo nosotros logramos entonces llegar a la gente con ese liderazgo donde volteamos el color de ese rubro de personas en el PIG de rojo a negro? Y a negro subrayado con negrilla tamaño 48, y donde todos lo ven real. ¿Cómo finalmente nosotros somos capaces de liderarnos a nosotros mismos y desde el liderazgo que tenemos nosotros de nuestro propio ser, lideramos entonces todo lo que hay alrededor nuestro? Y desde allí empieza por cuestionarnos cómo nosotros, como líderes de los procesos de gestión humana, estamos liderando, o simplemente lo decimos de palabra. Es decir, cómo nos hemos conocido a nosotros mismos, cómo nosotros nos hemos observado como seres humanos. Y allí entran a jugar una cantidad de herramientas que hoy en día conocemos, desde la mentoría, el coaching, la facilitación y demás, de las cuales podemos echar mano y aprovecharlas para que cada vez seamos unos mejores líderes para la organización. Desde los procesos, entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Y es que los procesos normalmente los hemos construido desde la técnica. Y aquí el planteamiento que yo les estoy haciendo hoy es importante que los procesos los construyamos también desde las personas. Y es cómo nosotros tenemos en cuenta las necesidades de las personas al interior de la organización para que los procesos sean unos procesos que se puedan ejecutar de manera eficiente y que además tengamos gente feliz ejecutando el proceso que le toca ejecutar. De forma que lo haga y lo haga bien, lo haga a gusto y genere un resultado adecuado. Y después de que tengamos esos procesos diseñados, y hablo de la cadena de valor y el mapa de procesos como el macro de lo que nosotros estamos definiendo como procesos, lo vamos a bajar finalmente a la práctica y lo bajamos a través de los procesos de gestión humana. Y cuando digo los procesos de gestión humana me refiero a lo que nos convoca hoy. Cómo los procesos de gestión humana responden a los procesos que la organización necesita y que la gente de esa organización necesita que se ejecuten. De esa manera, los procesos de gestión humana no son el proceso tradicional de selección y el proceso de nómina y el proceso de retiro, sino que van a ser unos procesos que van a cumplir con esas necesidades que tiene la gente en la institución. En el interior del círculo, entonces, la clave está en un poco la mirada como de átomo que tiene el modelo, de cómo empiezan a interactuar todos esos elementos que se ejecutan en los procesos tradicionales de gestión humana, de manera que nosotros podamos darle respuesta a las necesidades de las personas, pero con unos procesos diferentes, que no necesariamente son una manera distinta de hacer lo que está plasmada en un procedimiento y que cuando viene alguien a preguntarnos lo sacamos y lo mostramos con orgullo, pero que resulta que en la práctica el ejercicio de liderazgo que hacemos es otro. La manera de gestionar las personas es otro. Y somos entonces, como decía ahora, contradictorios en las señales que estamos dando. De manera que lo que debemos buscar nosotros es cómo esos procesos dan respuesta a esas necesidades de las personas. La planificación de la gestión humana para mí es un elemento relevante, importante desde un principio y es un punto de partida. ¿Por qué? Porque en el proceso de consecución de las personas para la organización, lo que usualmente ocurre es que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer a la carrera. Y cuando digo lo hacemos a la carrera es porque no hemos previsto cuáles son aquellas personas que necesitamos nosotros en la institución o que vamos a necesitar. Y cuando digo que vamos a necesitar es porque la organización ha tenido un proceso de desarrollo estratégico tan claro que tiene previsto qué necesitará a futuro y cuál es el perfil de las personas que necesitará a futuro y cuál es la oferta que hay en el mercado de esas personas que él necesita. Y empieza a jugar entonces, puede que suene esto un poco feo, pero con la oferta y la demanda del recurso humano, y no lo digo por el recurso, sino por jugar con la oferta y la demanda, de manera que logramos tener
aquellas personas que sí consideramos nosotros nos agregan valor desde el mismo momento en el que estamos pensando que las vamos a necesitar. ¿Y quiénes son esos que vamos a necesitar? Desde allí entonces la importancia de la planeación, el proceso comunicacional. A la fecha yo no he encontrado una sola organización en la que, haciendo diagnósticos organizacionales, no encuentre uno de los mayores problemas es el de la comunicación. O que incluso el gerente de entrada nos diga, es que eso se sabía, el problema aquí es la comunicación. Y lo primero que él dice es, fulanito, usted que es el de comunicaciones, pilas, a trabajarle al tema. ¿Cuál es la señal que estamos dando ahí? ¿Eso será un problema del comunicador de la organización? ¿O será un problema de cuál es la concepción que tenemos nosotros de la comunicación en la organización? Y de allí todos los procesos comunicacionales que conocemos. Luego viene el tema de la gestión de la cultura y el cambio. Yo siempre amarro el tema de cultura con el tema de cambio. Y el tema de cambio debe tener claramente identificado cuál es la cultura que la organización requiere. Porque si no, entonces vamos a cambiar. ¿Por qué? Por la moda de cambiar. ¿O cuáles son los motivos que nos llevan a nosotros a generar una transformación en la cultura de la institución? Debemos entonces identificar cuál es la cultura de la institución que nosotros consideramos la apropiada para lograr las metas institucionales. Y de ahí, devolvernos en la historia institucional. Y cuando digo devolvernos, me refiero a todas las vivencias que las personas han tenido. Y aquí viene lo que llaman los autores que trabajan este tema, el modelo del iceberg, donde lo que vemos nosotros simplemente son unos comportamientos que están por encima de la superficie, pero lo que hay debajo es mucho más grande, y eso es lo que hay que explorar. Y ahí es donde de pronto desde la palabra juzgamos a las personas, y estamos diciendo, es que fulanito de tal es de muy mal genio, no se le vaya a arrimar hoy, que hoy vino peor. De manera que la idea no es juzgar a esa persona porque es de mal genio, sino que identifiquemos cuáles son aquellos elementos que hay en el trasfondo de ese ser humano, si tenemos una adecuada concepción de ese ser humano, y donde nosotros identifiquemos qué lo lleva a él a comportarse de esa manera. Y no es que él es de esa manera, tiene unos comportamientos que a nuestro juicio son de mal genio. Y desde esa mirada nos empezamos a entender distinto y nos empezamos a relacionar distinto. Y nosotros como líderes empezamos a tener unas acciones diferentes frente a esas personas. Entonces, lo importante desde el proceso de cultura no es simplemente que digamos, vamos a cambiar la cultura per se. Vamos a identificar cuáles son las necesidades de cambio y adicionalmente a que cada una de las personas identifique cuál es la justificación, la racionalidad de esa transformación, de ese cambio. Si yo estoy aquí parado y aquí me siento cómodo, ustedes me dicen que me hagan aquella esquina, ¿por qué lo voy a hacer? Si aquí me siento cómodo, si aquí tengo buena visibilidad sobre el salón, si tengo buena iluminación, ¿será que me voy a un lado oscuro que no conozco? Y después decimos que es que trabajar con la gente es muy difícil porque la gente tiene una resistencia al cambio abrumadora. Entonces, démosle la justificación a las personas y no es dársela de manera que le digamos, el cambio es este y lo vamos a hacer por tal razón. Es que ellos lo identifiquen y como seres humanos que son dentro de la institución, lo logren comprender, lo logren incorporar. Y esta es una palabra que yo utilizo bastante, se la aprendí en algún momento a Mónico Carvajal, un coach ontológico, además psiquiatra, venezolano, y él dice, no necesitamos una cantidad de personas en las organizaciones haciendo ejercicios de motivación, porque además se gastan, se acaban. El ejercicio de motivación tiene una duración muy corta en el tiempo. Si usted ha logrado que las personas incorporen esa racionalidad de transformarse y de actuar de una manera distinta, usted no necesita estarle llevando motivadores a las personas ya lo van a hacer por convicción propia, y un poco más adelante les hablo de ese proceso de aprendizaje desde el modelo del observador. Finalmente, lo que necesitamos es que lo que hemos venido construyendo hasta aquí esté alineado, y es lo que hablamos de la alineación de la estructura, los procesos, la estrategia, la estructura, los procesos y la cultura de la organización, y que no vamos a caer en el error de dejar la cultura por fuera, porque establecemos una línea clara entre la estrategia y lo que hacemos, y cambiamos los procesos de la organización, y cambiamos los mapas y los procedimientos y los indicadores, y todo lo que desde el punto de vista técnico hacemos, y cambiamos también entonces la estructura para que responda a esos nuevos procesos organizacionales. ¿Y quiénes son los que los van a ejecutar? ¿Y quiénes son los que van a lograr las metas? Y eso se nos olvidan. Si pensáramos de una manera física que quitáramos esa bolita verde que tengo allá en la proyección, ¿qué pasaría con las tres de arriba? Y es allí donde caemos en trabajar unos procesos muy nuevos, una tecnología muy nueva, unas estrategias muy nuevas, pero con gente que tiene unas actitudes de cultura vieja.
y la cultura se quedó parada en el proceso donde estaba anteriormente. Las competencias, ese es el tema que de alguna manera a mí me genera como un poquito de dolor de cabeza. Y cuando digo dolor de cabeza es que creemos que hacer gestión humana es hacer gestión por competencias. Y hacemos un assessment y evaluamos y decimos cuáles son las brechas y entonces mandamos a las personas a que se hagan un cursito para que aquello que les dio una calificación menor podamos decir que están cerrando las brechas. Y creo que si bien es una herramienta perfectamente válida y acorde a nuestra realidad organizacional de hoy, no es simplemente montar un proceso de gestión por competencias. Es como desde la misma definición del ser humano nosotros estamos teniendo en cuenta el tema de las competencias. Desde cuando nosotros estamos definiendo cuáles son las estrategias de gestión humana, estamos teniendo en cuenta las competencias. Se nos vuelve como en un eje, sí, pero no es simplemente montar un proceso de evaluación y un proceso de formación después con el cual pretendemos cerrar las brechas identificadas. Posteriormente tenemos una cantidad de cosas que yo he, digamos, unido dentro de todo ese proceso del ingreso de la persona a la organización y donde ese proceso de ingreso a la organización debe responder a la concepción del ser, a las políticas, a la estrategia y a todo lo que nosotros desde ya le hemos dado como plataforma a la concepción de gestión humana en la institución, al rol de gestión humana en la institución, donde no simplemente tiene, y en particular en este tema, una psicóloga aplicando unas pruebas que a veces hasta ni las miramos después, sino que desde allí se asegure que esas personas que están ingresando a la institución son las personas que necesitamos. Y recuerden, vuelve la frase clave, necesitamos ¿para qué? Para que nos agreguen valor, para que le agreguen valor a los resultados del negocio. Todo el proceso de salud, de HSE, Health, Safety and Environment, es importante para la organización. ¿Y quién es más que nosotros que somos instituciones de salud debiéramos ser los que mejor ejemplo damos? Y resulta que la industria nos da ejemplo a nosotros en este tema. Y pecamos mucho por esto. Y tenemos accidentes de trabajo y cuando entramos a mirar procesos de acreditación, este sí es uno de los temas que nos da duro. Todo el tema ambiental en la organización. Y cuando digo ambiental me refiero a todo el entorno en el cual se presta un servicio de salud, sí que nos da dificultad de entenderlo como un sistema. Hay que desarrollarlo como sistema dentro de la institución. El tema del conocimiento en cuanto a no solamente, como les decía yo ahora, lograr cerrar brechas desde la medición de las competencias, sino cómo logramos nosotros que ese conocimiento individual se convierta en conocimiento colectivo institucional. ¿Cuánto invertimos nosotros en las personas y cuando de la noche a la mañana esa persona se nos va, se lleva todo el conocimiento? Y nos toca volver a arrancar de cero y volver a hacer todo el proceso de inversión. Y difícilmente logramos llegar al mismo punto con ese mismo nivel de inversión que habíamos hecho. Vamos a pasar esto entonces a los procesos de gestión humana. ¿Y cómo lo hacemos? La forma en la que yo lo manejo allí escalonada es la siguiente. Partimos desde el direccionamiento estratégico de la organización y pasamos necesariamente por la definición de las políticas de gestión humana, donde el concepto del ser humano para la institución y para los líderes de la institución es fundamental. Y digamos que hay dos formas o dos rutas que se pueden dar allí: el requerimiento que se da desde la organización y el requerimiento que se da desde las personas. ¿Y cómo logramos entonces compaginar, congeniar aquello que requiere la organización con aquello que requieren las personas que ya nosotros tenemos en la institución o que vamos a vincular? Y posteriormente bajamos eso a unos programas y a unos proyectos que vamos a implementar a través de los centros de contribución, como nos lo plantea Rodolfo en su propuesta. De manera que nos volvamos especialistas en hacer que eso que se nos plantea como estrategia, efectivamente lo llevemos a la práctica en la gestión humana. Lo hacemos en la prestación de servicios, lo hacen las organizaciones en las áreas de producción. ¿Y por qué no lo podemos hacer entonces en las áreas de gestión humana si estamos diciendo que las personas son las que generan finalmente los resultados institucionales? 3 aspectos entonces para trabajar la cultura y cierro con esto: la gestión del cambio, la intervención en cultura y los modelos de gestión humana. Cualquiera sea el modelo, desde aquí estamos proponiendo uno. Desde la misma mirada del cambio, les decía ahora, hay que entender cuál es la racionalidad de ese cambio. Y la racionalidad del cambio no se conoce o no se puede entender o comprender por las personas de la noche a la mañana. Hay que vivir un proceso, y ese es un proceso que se va dando poco a poco hasta lograr entonces un cambio actitudinal de las personas. En tanto seamos capaces de ir bajo ese nivel de superficie del iceberg e intervenir aquellas razones por las cuales la gente actúa de una manera o de otra.
Y luego lo que hacemos es que lo llevamos nuevamente a la superficie, y en la superficie, vía procesos, por ejemplo, de coaching, vía procesos de trabajo con los líderes y con las personas, lo vamos volviendo hábito. Y cuando nosotros logramos que las personas cambien su hábito, hemos logrado transformar la cultura de la institución. De otro lado, estamos hablando de las necesidades, y creo que de alguna forma ya lo planteaba, es cómo las personas hacen conciencia de la necesidad de cambio. Si las personas no hacen conciencia de la necesidad de cambio, vamos a perder tiempo, dinero y esfuerzo en todos los ejercicios que hagamos de transformación. Y lo más grave aún, perdemos la moral de las personas. Porque las personas ya van a decir, llega un nuevo líder con otro cuento distinto, pero vamos a seguir igual. Entonces debemos ser consistentes desde la mirada de las personas, cómo nosotros logramos identificar qué es lo que ellos necesitan y les damos respuesta. Y este es el que les planteaba del modelo del observador, y es cómo hacemos que las personas cambien esa forma de actuar, no desde un aprendizaje condicionado que se llama aquí el aprendizaje de primer orden, sino desde un aprendizaje en el cual yo he logrado incorporar y darme cuenta de cómo, como observador, estoy cambiando, estoy entendiendo las situaciones de una manera diferente. Y para eso hay que trabajar con la gente, y para eso hay una cantidad de herramientas y de técnicas que podemos utilizar y que nosotros como líderes debemos conocer y aprender para lograr que las personas cambien esa forma de observador, esa forma de ver las situaciones al interior de la institución, y no simplemente el ejemplo que planteaba Rodolfo esta mañana de que la gente está hasta tarde cuando está el líder. Aquí hace unos años me invitaron a dar una conferencia en un seminario de una institución y me dijeron, pues con mucho gusto lo llevamos a su hotel, tenemos que entrar un momentico a las oficinas de la institución, y yo no tengo ningún problema. Era algo así como un viernes 8 de la noche. Cuando llegamos me dice el personaje que me lleva, que era uno de los líderes, mire qué tan importante aquí están los carros de todos los ejecutivos de la empresa. Y yo, pues sí, muy bueno. Y me dice, sí, ahí está el doctor fulano, el gerente. Yo, maravilloso. Y entonces, pues yo no entendía muy bien cuál era como el orgullo que el personaje tenía. Subimos, él hizo 2 o 3 llamadas, le entregó 2 o 3 papeles y volvimos a bajar. Cuando bajamos estaba el parqueadero absolutamente desolado. Me dijo, ya se fue el doctor. Ahí donde les digo, ¿cuál es el conocimiento, cuál es la convicción, cuál es lo que tienen las personas? Es simplemente un ejercicio de yo actúo de acuerdo al condicionamiento que tenga, o lo hago por convicción y porque entiendo cuál es la racionalidad que tiene actuar de esa manera. Y el último punto es el tema de la cultura. Y en el tema de la cultura, fundamentalmente el asunto es cómo nosotros logramos bajar de esos elementos conscientes del ser humano y que se ven entonces efectivos en el comportamiento del día a día hasta lo más profundo de la conciencia de las personas. Trabajamos allí, modificamos allí, gestionamos allí y posteriormente volvemos a ascender a los niveles de conciencia de comportamiento de nuestras personas. Y para eso tenemos que ser buenos líderes y entender que gestión humana es una herramienta, y permítanme lo llamo de esa manera, que nos va a ser útil en cualquiera de las decisiones institucionales, no simplemente para el cursito o para el acetato que hay que proyectar en el retroproyector. El modelo que ya les planteaba entonces, sea este o sea otro, lo que nos interesa es la integralidad del modelo y la forma en que todos y cada uno de esos procesos están respondiendo a la necesidad de valor y que nos lleven a lograr esa integralidad entre la estrategia, los procesos y la cultura de la organización, entendiendo allí como las personas como la base de la institución. Esto, como les cuento, es el proceso previsto por nosotros, y la idea es desarrollar todos y cada uno de estos componentes de manera que los podamos compartir con ustedes. Y una de las estrategias con la que cierro el proceso es invitarlos a participar en un proceso de referenciación, no solamente a nivel del sector de la salud, sino que vía algunas fuentes de información a las que tenemos acceso, como los premios de calidad y como otras fuentes secundarias, identificar mejores prácticas tanto a nivel del sector salud, como decía, como de otros sectores de la economía en el tema de gestión humana, y desarrollemos conjuntamente un ejercicio en consorcio de referenciación entre instituciones del sector salud, y desde allí enriquezcamos cómo hacer un buen modelo de gestión humana para el país. Las puertas quedan abiertas y la propuesta queda sobre la mesa, de manera que quienes tengan algún interés en ser parte de ese proceso, pues nos lo hagan manifiesto, tanto aquí en Bogotá como en nuestra oficina en Medellín, donde
pues esperamos recibir esa intencionalidad de ustedes para armar un muy buen proyecto de referenciación en este tema.